Hola, ¿cómo están todos? Yo soy la doctora Rosa Estela Romero, uróloga en Guadalajara. Y para las personas que no me habían visto antes, pues estos son unos de los Facebook Live que hacemos cada martes, con la finalidad de darle información a toda la población para que pueda prevenir enfermedades y para que pueda tener una vida más saludable. Entonces, me ayudarán mucho si pueden compartir estos videos. Los espero aquí todos los martes para los que son nuevos. El día de hoy les explico un poquito la dinámica para los que no saben. Todos los días martes, después del Facebook Live, se deja una encuesta para escoger el tema del siguiente semana. Pero la semana pasada les dije que íbamos a hacer una dinámica en la cual ustedes me iban a mandar preguntas, ya sea por Instagram, por Twitter, por YouTube o aquí por Facebook, y me los podían mandar público o me los podían mandar por privado, por mensaje privado, y las íbamos a leer en vivo y contestarles en vivo para que esto les ayudara a más personas. Hola, buenas noches, José de Jesús. Muchas gracias por vernos. Y pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y aquí ya tengo las preguntitas que llegaron para contestarlas con todos ustedes, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando aquí también. Y si hay tiempo, pues ahorita mismo las contestamos, ¿ok? Entonces, me preguntan, ¿qué enfermedades ve usted como uróloga? Pues las mismas que un urólogo, porque esta persona en especial que me preguntó tenía una duda de que si yo veía lo mismo que un urólogo. Les explico de nuevo, tengo un video donde explico exactamente qué son las enfermedades que ve la urología, pero en general son todas las vías urinarias, desde riñones, ureteres, vejiga y todo el aparato reproductor masculino. Entonces, pene, testículos, vesículas seminales, próstatas, todo ese tipo de cosas, cualquier enfermedad que tengan estas partes, las veo yo. Por eso veo hombres, veo mujeres, veo niños, veo viejitos, veo jóvenes, veo de todo tipo de pacientes. Entonces, nada más para que quede contestada esta pregunta, ¿ok? Vamos a la siguiente. ¿En qué posiciones sexuales es más factible una fractura de pene? Como habíamos hablado en el Facebook pasado, las fracturas de pene se dan normalmente cuando el pene en erección topa ya sea con el pubis o con el periné de su pareja. Entonces, no hay una posición en especial la cual pueda afectar esto o sea más propensa, más bien es ¿cómo les explicaré? Es el ritmo que vayan a llevar con esto y la delicadeza o la tensión que le estén poniendo en el momento de la penetración. Eso es como que lo que más se debe de cuidar, no tanto una posición en específica. ¿Ok? Saludos Alberto, saludos Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, también bendiciones para ustedes. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿El pene se atrofia si no se usa? Es una pregunta muy interesante porque me la hacen muchos pacientes y sí se atrofian porque el cuerpo cavernoso, acuérdense que ya les he explicado varias veces que el pene está compuesto por dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso y la uretra. Entonces, los cuerpos cavernosos es donde se llena de sangre para que haya una erección. Cuando no hay erecciones en un muy buen tiempo, estos cuerpos cavernosos ya no se distienden igual y sí se puede llegar a perder algunos centímetros por la pérdida de las erecciones. Entonces, pues, en esta pregunta la respuesta es sí. Mira, tengo otra pregunta aquí. Un paciente me dice que tengo un paciente para engrosamiento de miembro, que es mejor utilizar ácido hialurónico o grasa. Mira, en estas dos cosas, ninguna de las dos las hago yo. Si el paciente quiere realizarse un engrosamiento con ácido hialurónico o con grasa, lo paso a mi compañero, tengo un compañero cirujano plástico que él las realiza. Ninguna de las dos las utilizo porque ninguna de las dos son permanentes. En este caso, si nada más tienes esas dos opciones, yo te recomendaría que fuera ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico se va reabsorbiendo más o menos parejo, y en cambio la grasa, cuando tú la colocas y se va reabsorbiendo, puede ser que se vaya reabsorbiendo disparejo y queden algunas deformidades en el pene.
La técnica que yo utilizo para hacer engrosamientos es permanente y es con una matriz acelular. Y pues eso es lo más recomendable, ¿no? Para que el paciente no se tenga que estar retocando el engrosamiento cada tantos meses, como el ácido hialurónico, o la grasa no en todos los casos se reabsorbe, pero sí se puede llegar a reabsorber y padecer este tipo de deformidades, ¿no? Hola, buenas noches, Rodolfo. No sé si con eso quedó contestada tu pregunta, cualquier cosa, aquí voy a ir leyendo los comentarios. Bueno, otro. La fertilidad de un hombre depende del tamaño de los testículos. Esto es algo que es falso, no tiene nada que ver el tamaño de los testículos con la fertilidad. De hecho, hay personas que solamente tienen un testículo y tienen su fertilidad conservada. Entonces, también tiene mucho que ver, o hay que diferenciar lo que es el tamaño testicular, que es exactamente lo que se siente adentro, la bolita que se siente adentro del escroto, o el tamaño del escroto. Hay pacientes que pueden tener un escroto que cuelga mucho más y hay pacientes que pueden tener un escroto que está muy pegado a la base del pene. Y no tiene nada que ver, son variaciones anatómicas solamente. Es como si yo tuviera un cuello más largo o un cuello más chico, nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Otra pregunta. ¿El tamaño del pene del niño se hereda del padre? Esta es una pregunta que ya me la han hecho varias veces y sí tiene que ver porque es la genética, pero no necesariamente. O sea, es como si un papá está narizón y su hijo sale narizón, o un papá está narizón y su hijo sale con una nariz normal. Entonces, no tiene nada que ver, o sea, más bien no es a fuerzas que si un padre tiene un pene de cierto tamaño, tenga que su hijo salir de ese tamaño. ¿Ok? Entonces, otra pregunta. Dice, ¿la eyaculación precoz se corrige con una prótesis de pene, ya que el paciente tiene una erección voluntaria? Ok. Esta pregunta, la eyaculación precoz no se corrige con la prótesis de pene. El paciente tiene una erección solamente, pero es muy diferente tener una erección a eyacular. Entonces, ahí hay que tener como que cuidado con esa diferencia. Aunque el paciente tenga una prótesis de pene, puede continuar con su eyaculación precoz. Normalmente no pasa, pero no es una solución o no forma parte del tratamiento de la eyaculación precoz. ¿Ok? Dice, otra pregunta. En el caso de fracturas de pene, ¿siempre debe de haber dolor o siempre tiene que existir el chasquido o el ruidito que les dije en el Facebook pasado? Y en este caso, no siempre tiene que haber dolor y no siempre tiene que existir el chasquido, pero lo que sí va a haber es un morete o un hematoma donde se marca la mayoría del cuerpo del pene de morado y en la mayoría de las veces hay dolor. Y aquí lo importante o lo que yo creo que tratan de decir con esta pregunta es de que si se van a dar cuenta o no, y sí se van a dar cuenta si se fracturaron el pene o no. De verdad es un dolor intenso, es un edema muy intenso o el hematoma es como muy aparatoso. Entonces, cada vez que les salga un morete, de todas maneras tienen que revisarse, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿En cuál vamos? Aquí. Durante la circuncisión se retira el frenillo. Sí. En todos los casos de que se realiza una circuncisión, se retira el frenillo. Hay muchos pacientes que vienen y me dicen que les ofrecen una circuncisión parcial. La verdad, ese tratamiento pues no existe. O se hace la circuncisión o se hace una frenulectomía o una plastría del frenillo, en donde solamente se libera el frenillo, o también se hace la circuncisión completa. La circuncisión se hace una incisión toda la circunferencia del pene, entonces por tanto se libera el frenillo completamente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver otra pregunta. Ya me retiraron unas verrugas por papiloma y ahora un tiempo después me salió otra. ¿Será que aún tengo el virus? Ok. El virus del papiloma no se quita al quitar las verrugas. Eso es algo que los médicos que dan tratamiento tienen que informar a su paciente, pero el tratamiento para papilomas en verrugas en hombres solamente es, si hay una verruga, se retira.
Si vuelve a salir otra, se vuelve a retirar, porque las verrugas no deben de estar ahí, contienen mucho más carga viral y ese es el único tratamiento que se realiza en hombres. Si el hombre no tiene una lesión visible, no se le da tratamiento, no hay alguna cosa, pero el virus vive adentro de las células de la piel, entonces puede estar con la persona hasta por 10 años. Entonces, al quitar las verrugas, no necesariamente se elimina la enfermedad o se erradica. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro método para alargar el pene sin cirugía? Sí, sí hay métodos para alargar el pene sin cirugía. De hecho, son el uso de algunos extensores o algunas bombas de vacío. Hay nuevas técnicas que se están desarrollando acerca de el uso ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. El uso de factores de crecimiento con el uso de bombas de vacío. Entonces son muy prometedores, pero sí existen los tratamientos. La diferencia es que si te haces la cirugía pues te la haces un día y al día siguiente ya tienes la medida. Pero con los otros tratamientos que son alternativos a la cirugía, tienes que tener como cierta disciplina para estar utilizando los aparatos constantemente. Nada más esa es la única diferencia que hay, pero normalmente dan más o menos el mismo crecimiento y pues son muy buena opción en las personas que no son candidatas a operarse o que no se quieren operar, ¿ok? Entonces, viene otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una circuncisión láser y una circuncisión normal? Acuérdense en el video que habíamos hecho sobre circuncisión, les expliqué que yo tenía una forma parte de la tradicional que es con bisturí de realizar las circuncisiones y no es una circuncisión con láser. Las diferencias en esto normalmente, sobre todo, es el tipo de cicatrización, cómo se da la cicatrización. Queda una cicatriz muy estética con el láser, no quiere decir que con la de bisturí no. Siempre se tratan de hacer las cosas lo mejor posible, pero los bordes quirúrgicos de la circuncisión con bisturí a los del láser quedan diferentes. En la literatura mencionan que el tiempo de recuperación es menor con el láser y eso sí, tiene mucho menos sangrado un láser que con una circuncisión con bisturí, pero pues eso es durante la cirugía y no es, aunque te la hagas con bisturí, no es un sangrado pues muy, muy importante, ¿no? Me preguntan que si con la circuncisión puede crecer un poco el pene. No crece el pene porque no le estás aumentando centímetros ni nada. La diferencia es que visualmente puede ser que se vea más grande, nada más, visualmente, pero no hace que crezca en sí el procedimiento. ¿Ok? A ver, otra pregunta. Después de la circuncisión, ¿cuál es el cuidado correcto para evitar resequedad en el glande? Después de la circuncisión, acuérdense que la piel del glande siempre estuvo cubierta por un prepucio. Entonces es una piel como que está muy delgadita, muy sensible, y después de la circuncisión cada vez se tiene que ir acomodando o adecuando esa piel al roce con la ropa interior, a las relaciones sexuales, a todo eso. Al principio se pueden presentar cierta resequedad, con la cual siempre les recomiendo que se laven con un jabón íntimo para que mantenga como el pH de esa piel y tiene puede tener ciertas sustancias como aloe vera, manzanilla, ciertas cosas que les pueden ayudar para ese tipo de resequedad. Y en dados casos, normalmente a los pacientes, cuando yo los doy de alta de una circuncisión, aproximadamente un mes van a estar utilizando una cremita para ayudarles a la cicatrización, la cual les puede humectar esa parte del glande. Entonces casi no lo ven o casi no sufren porque pues para el momento en que dejan de usar la crema ya está adecuada esa piel en la mayoría de los casos. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Recomienda los medicamentos genéricos de Cialis, Viagra o Levitra? Ok, en medicamentos genéricos solamente hay de Viagra, de Cialis y de Levitra aún no hay. Y en estos casos todo depende del laboratorio. Normalmente yo a mis pacientes siempre les recomiendo que utilicen el medicamento de patente porque es el que está comprobado que tiene las cantidades exactas
para que funcionen como se probaron, ¿no? Acuérdense que todos los medicamentos se prueban primero en cierto grupo de pacientes controlados y se ven esos efectos adversos, efectos benéficos, cómo actúan, todo ese tipo de cosas. Pero en el momento que ustedes compran un genérico de estos medicamentos, dependiendo del laboratorio, se supone que tienen la fórmula, pero no siempre son tan adecuadas. Les explico por qué. Porque tengo pacientes que me dicen que si se toman un Viagra de 100 no es lo mismo que si se toman un genérico de 100. Hay pacientes. Y hay pacientes que les caen muy bien los genéricos. Entonces, todo depende de cómo actúe en su cuerpo y de qué laboratorio estén utilizando. No los prohíbo, pero siempre, pues en su caso, yo siempre les recomiendo el medicamento del cual yo tengo una investigación clínica atrás de él, ¿no? Pero no hay ningún problema si les funcionan los genéricos de Viagra, que sería el sildenafil, no hay ningún problema. Pero hay pacientes que tienen o más molestias, que sería como el dolor de cabeza o más enrojecimiento de la cara, o no les funcionan al 100, no les dan una erección completa, pero pues sí está el beneficio de la disponibilidad, ¿no? Están más baratos los genéricos que los de patente. Otra pregunta. ¿Cómo saber si tengo micropene? Ok. Normalmente ya les he comentado en varios videos que un micropene es un pene en erección menor a 6 centímetros. O sea, fuera de ahí, 7 centímetros no es micropene. Entonces, a lo mejor es un pene de unas medidas por abajo de la media, pero no es micropene. Entonces, acuérdense que las medidas en México promedio son 14 centímetros en erección. ¿Ok? Entonces, nada más para recordarles eso. Ok, los hombres menores de 40 años tienen que hacer un chequeo rutinario urológico para prevenir cualquier enfermedad o para crear un historial médico. Mira, muchos de mis pacientes que vienen aquí al consultorio, que son jóvenes, que vienen por alguna enfermedad en específico, después me preguntan eso, que si tienen que seguir viniendo año con año y así, porque cada vez crea más y me da muchísimo gusto que se cree más la cultura de estar previniendo las enfermedades en lugar de venir ya cuando está avanzado, ¿no? Pero en sí, por medio de las guías internacionales, las europeas, las americanas, no hay una recomendación como tal de que el hombre menor de 40 años tenga que venir al urólogo cada año. Tengo pacientes que sí lo hacen y que si vienen, se hacen un chequeo normal, dependiendo de su edad y de sus riesgos, y lo hacen y pues qué mejor, ¿no? En cualquier momento se puede detectar algo que sea oportuno, pero por guía o por algún estatuto que esté ya marcado, no tienen por qué venir los hombres menores de 40 años al urólogo anualmente, a menos que tengan alguna enfermedad, ya sea de las vías urinarias o genitales. ¿Okay? Muy bien. Aquí otra pregunta dice, tengo herpes, pero me sale varias veces al mes y ni la ciclovir me controla los brotes. ¿Qué hago? Ok, con este tipo de casos yo te recomiendo que te acerques a un infectólogo. Ellos son los que manejan más este tipo de enfermedades. O un urólogo también la puede manejar, pero, por ejemplo, esta persona está tomando, ya tiene un tratamiento y no lo mejora, pero hay otros tipos de medicamentos un poquito más especializados para este tipo de herpes que es recurrente. Acuérdense que cuando hablamos de herpes, mencionamos que en el primer año los brotes son mucho más recurrentes y después van calmándose y tienen que ver mucho con el estrés relacionado con la persona. Entonces, no solamente es tomarte el medicamento, sino saber más o menos irte acostumbrando de cuándo, de que si estás estresado, qué dosis vas a tomar. Hay diferentes tipos de esquemas que se manejan para este tipo de personas. Entonces, estaría muy bien si acudes con un infectólogo para que te ayude con este tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficios tiene el sistema Urolift a una cirugía normal de próstata? Ok, no sé si vieron el video que había hecho de lo que es la hiperplasia de próstata, que es el crecimiento. Ahí mencioné como los distintos tipos de tratamientos y mencioné el Urolift, que es uno de los tratamientos pues muy nuevos que se están utilizando para el crecimiento de próstata. A eso se refieren con esta pregunta. Y de los beneficios que tiene, pues es que es un procedimiento, no es una cirugía en sí, es un procedimiento que sí se realiza en hospital,
pero entra el paciente, se puede manejar con sedación, se ponen unas grapitas en la próstata para que abran el camino de la orina, que es lo que molesta cuando hay un crecimiento de la próstata. Se puede realizar hasta ambulatorio. Me tardo muy poco tiempo, unos 20 minutos en hacer el procedimiento, en lo que acomodamos al paciente, se pone la anestesia, todo eso. Y pues es algo muy moderno, tiene que ser para pacientes como especializados, no especializados, pero no es para todos los tipos de próstata, tienen que tener una próstata dentro de ciertos parámetros, pero les va excelente a los pacientes. La recuperación es en días, no es en meses o al menos un mes como en la cirugía normal. En esta pueden retomar sus actividades diarias muy rápido. Entonces, esos son ciertos beneficios que maneja el sistema. Urolift, entonces, la verdad es muy bueno. Yo a mis pacientes les ha ido muy, muy bien. Entonces, sí tiene bastantes ventajas contra una resección transuretral de próstata normal, pero siempre y cuando sea un candidato a esta cirugía, o sea, no se le hace a todo el mundo, ¿no? Ok, ¿qué más? Dice, si tengo alto el antígeno prostático, ¿tengo cáncer? Ok. Este tipo de preguntas me las hacen mucho los pacientes porque hay pacientes que solamente sin acudir a un urólogo se hacen su chequeo de estudios y ven sus antígenos prostáticos, ven que está menos de 4 y dicen, pues está normal. Entonces, pero aquí sí me gustaría, como ya lo he hecho otras veces, explicarles que el antígeno prostático no quiere decir, o sea, no es una sustancia que sea especial o que diga, sí, sí hay cáncer aquí. Es una sustancia que se secreta en la próstata, que tiene ciertas funciones como darles algunos elementos de soporte a los espermatozoides, que no se coagule el semen, tiene varias funciones. Pero que se vio que los pacientes que tenían cáncer de próstata, este antígeno, como había muchas células reproduciéndose en la próstata, se elevaba. Entonces, antes tomábamos como corte un número 4. Entonces, abajo de 4 ni se preocupaban ni nada, pero últimamente estamos viendo pacientes, como ya cada vez la gente se hace más consciente y se hace este antígeno, hay pacientes que tienen antígenos por abajo de 4 que sí presentan un tumor de la próstata. Entonces, no es tanto eso, sino más bien cómo se comporta el antígeno. Si está subiendo, si se duplica, si se triplica, si en muy poco tiempo se elevó, cuál era su basal, todo ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que tengas un antígeno alto, no sé qué tan alto lo tenga esta persona, pero el hecho de que tengas un antígeno alto no quiere decir que tengas cáncer, pero sí es muy sospechoso de cáncer y se tienen que hacer otras cosas. O sea, se tiene que hacer un tacto rectal, se tiene que ver, mandar a biopsias, varias cosas que se tienen que realizar cuando se encuentra un antígeno prostático alto. Y, muy importante, el antígeno se eleva si hay infecciones de orina, si eyacularon un día antes, si se les hizo un tacto rectal o si se les colocó una próstata. Cualquier cosa que modifique, toque o haga que funcione la próstata, lo modifica. Entonces, también eso hay que tener mucho cuidado de tener la abstinencia 24 horas, mencionarle al urólogo si han tenido algún síntoma urinario de alguna infección o algo así, cuando lleven su antígeno, para que no se asuste y vean que ese antígeno es real, ¿no? También hay medicamentos que lo bajan a la mitad, entonces todo le tienen que mencionar al urólogo para estar certeros de que ese resultado es fidedigno, ¿no? Muy bien. Dice, ¿me puedo poner una prótesis de pene para ya no usar pastillas? La prótesis de pene es el tratamiento de tercera línea en la disfunción eréctil. La primera línea son las pastillas. En este tipo de pacientes que sí responden a pastillas, lo mejor es que continúen así porque una prótesis de pene es algo que es irreversible. Para colocar la prótesis de pene se tienen que retirar los cuerpos cavernosos. Entonces, mientras se pueda tener una erección de manera casi natural, o sea, con pastillas, de preferencia siempre se mantiene hacia el paciente. Hay diferentes modalidades de pastillas, no necesariamente tiene que ser, porque a muchos pacientes lo que les molesta de las pastillas es de que tienen que tomársela y acordarse y medirse el tiempo y a ver si me dura el tiempo y si no tuvieron relaciones pues ya la desperdiciaron y ese tipo de cosas. Pero hay otros medicamentos como Cialis que vienen en dosis pequeñas que se toman diario, que ya se acostumbran a tomarse su pastilla y no se tienen que estar preocupando por ese tipo de cosas. Entonces,
hay que hablar con el paciente, ver qué frecuencia de relaciones sexuales tiene, si tiene una pareja estable, si no la tiene, si varias cosas tienes que ver cuáles son sus metas o cuáles son las cosas que espera del tratamiento, y dependiendo de eso es como se ve si sí es candidato a una prótesis o si es preferible que se quede con unas pastillas y qué tipo de pastillas se puede quedar, ¿no? Entonces, a ver, dice, mi pene es curvo hacia el vientre con un pequeño dolor a la erección. Tengo 55 años y desde hace un año más o menos he detectado este padecimiento. ¿Qué puede ser? Es muy difícil diagnosticar a una persona por medio del internet, pero con todo lo que me mencionas, muy probablemente es enfermedad de Peyronie. Tengo un video sobre toda la enfermedad de Peyronie, sobre curvatura de pene. Lo puedes ver aquí en Facebook o lo puedes ver en YouTube. Y necesitas que te revise un urólogo. Tienes que llevarle fotos de tu pene en erección para que de ahí vea más o menos cuánto es la curvatura y si te está molestando, ver qué tipo de tratamiento se te tiene que dar. Pero de preferencia acude lo antes posible porque hay que estabilizar esa lesión. ¿Okay? Es una pequeña plaquita o calcificación que se da en el pene que hace que se dé la curva. Muy bien. ¿Cuántos días de recuperación debo tomar después de una vasectomía y cuáles son los cuidados? Después de una vasectomía, acuérdense que es un procedimiento que se realiza más o menos unos 40 minutos, 30 minutos en un consultorio. Se les da se hace una incisión como de 1 centímetro, si acaso es 1.2. Y posterior a ese, yo les recomiendo que reposen por unos 2 días, por eso casi siempre les recomiendo que se la hagan el fin de semana. Pueden iniciar sus actividades diarias al día siguiente, sin ningún problema, pero pues para no tener molestias ni nada, mejor que reposen 2 días y después de ahí ya pueden reanudar su vida normal. Sí les recomiendo que para tener relaciones sexuales esperen unos 4 días, 5 días, y muy importante, al tercer mes hacerse su estudio de espermatobioscopía para confirmar que ya no hay espermatozoides y ya puedan tener relaciones sexuales sin ningún tipo de planificación familiar. ¿Okay? Saludos, Weiler. Saludos, Jesús. Saludos, señor Serra. Muchas gracias por vernos. Dice, ¿qué otra pregunta? El tratamiento láser para la incontinencia, ¿cómo es? Hay pacientes, esto es específico para mujeres, y el tratamiento con láser se realiza, hay un aditamento que tiene el láser, que es intravaginal, se coloca intravaginal, la vagina no siente dolor solamente en los últimos 5 centímetros aproximadamente, y para esto se da un anestésico tópico para que se coloque, y se van dando disparos en toda la vagina. Y cuando hay casos de incontinencia, se cambia un aditamento para que dé solamente en el área de la vagina, o sea, en el techo de la vagina, que es donde hay tejido que soporta la uretra, que es lo que da la incontinencia, que tiene que ser una incontinencia solamente de esfuerzo leve, porque hay varios tipos de incontinencia, y para este tipo de incontinencia es para el que sirve el láser. Normalmente nota la mejoría con 3 sesiones, la mayoría de los pacientes. Entonces, pues es un muy buen tratamiento, la verdad, da muy buena respuesta, es con anestesia local y 20 minutos más o menos toma en hacértelo. ¿Okay? Y la última dice, ¿cuántas eyaculaciones son buenas para evitar la inflamación de la próstata? Okay. No hay un estudio que demuestre como tal que un número de eyaculaciones necesarias para esto. Pero hay un estudio que demostró que los hombres que tienen más de 21 eyaculaciones al mes es un factor protector para cáncer de próstata. No tanto para la inflamación, pero sí para cáncer de próstata. Entonces demuestra una buena salud prostática al tener más de 21 eyaculaciones al mes. No importa que sea con relación sexual, con masturbación, con lo que sea. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta que me dicen, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un chequeo urológico? Edad entre 40 y 50 años. Es cada año. Cada año se tienen que hacer un chequeo urológico con antígeno prostático, química sanguínea, examen general de orina y dependiendo, un año sí, 2 no, como los vaya viendo el urólogo, un ultrasonido vésico prostático. El ultrasonido se hace así como cuando ven a los bebés,
no es nada transrectal ni nada, es abdominal, ¿ok? Entonces, pues si ya no tienen ninguna otra pregunta, vamos a terminar, ya nos tardamos un ratito aquí, normalmente son más cortos, pero pues les agradezco mucho a las personas que mandaron sus preguntas, espero que hayan quedado contestadas, si no, cualquier cosa, ya saben, me pueden mandar inbox sin ningún problema o los pueden dejar aquí sus comentarios y con muchísimo gusto yo los contesto. En unos minutitos más les pongo la encuesta con los temas para la próxima semana para que voten, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan muy bonita semana después de este puente, ya vienen vacaciones y nos vemos el próximo martes. Bye.